Man, my grandmama gave me that chain. Su nombre es Samuel Little, pero para el experimentado detective Tim Marcia, este hombre de 79 años es pura maldad. El estadounidense, sentenciado a 3 cadenas perpetuas por el asesinato de 3 mujeres en el área de Los Ángeles, se encuentra actualmente en una prisión de Texas desde la que el año pasado decidió hablar sobre su pasado criminal. Little dijo haber matado al menos a 93 personas entre 1970 y 2005 siguiendo las pistas ofrecidas en sus confesiones. El Buró Federal de Investigaciones estadounidense, FBI, por sus siglas en inglés, inició un esfuerzo para comprobar sus palabras y tratar de esclarecer la mayor cantidad de crímenes posibles. Los resultados son espeluznantes. Hasta ahora, la policía ha logrado vincular a Little con 50 homicidios ocurridos entre 1970 y 2005, cifra que según el FBI lo convierte en el asesino en serie convicto con más víctimas en la historia moderna de Estados Unidos. En una declaración divulgada, Cuerpo de Investigación señaló que sus analistas consideran que todas sus confesiones son creíbles. Aún trabajan en los 43 casos restantes sobre los cuales confesó. Aunque ya él está en prisión, el FBI cree importante buscar justicia para cada víctima, cerrar cada caso posible, dijo en una declaración Chrystie Palazzolo, analista criminal del FBI. Pura maldad, lo creas o no, solo ves el mal unas pocas veces en tu carrera, le dijo Marcia, del Departamento de Policía de Los Ángeles, al diario The New York Times. Mirándolo a los ojos, diría que él era pura maldad, contó. Y es que la cantidad de detalles sobre los asesinatos que Little dice haber cometido, la mayoría contra mujeres, dejó estupefactos a detectives, policías y fiscales. Da miedo la claridad que tiene sobre ciertas cosas después de todo este tiempo. Recuerda nombres y caras, le contó al diario el detective Michael Mongeluccio, del condado Marion, Florida, donde ocurrió uno de los asesinatos confesados por Little. El peso de este caso hizo que el estadounidense fuera referido al programa de captura de criminales violentos del FBI, BCAP, por sus siglas en inglés, que luego hizo público un reporte en el que indicaron que las víctimas confirmadas de Little tienen patrones alarmantes y vínculos convincentes con muchos otros asesinatos sin resolver en Estados Unidos. El método de matar de Little no siempre dejó signos evidentes de que la muerte fue un homicidio, recoge el informe. Sin puñaladas ni heridas de bala, muchas de estas muertes no se clasificaron como homicidios, sino que se atribuyeron a sobredosis de drogas, accidentes o causas naturales. Muchos casos sin resolver que estaban archivados en al menos 14 estados de todo Estados Unidos han sido desempolvados a la luz de las revelaciones de este hombre. Las víctimas. Mujeres pobres o adictas. Little está encarcelado desde 2013 en Los Ángeles por el asesinato de 3 mujeres entre 1987 y 1989, crímenes por los cuales cumple 3 sentencias de cadena perpetua. Pero en julio de 2018, pruebas de ADN confirmaron su implicación en la muerte de Denise Christie Brothers, por lo que fue transferido a la prisión del condado Hector, en Texas. Allí, un detective identificado por el diario The Washington Post como James Oyan se ganó la confianza de Little y logró que hablara sobre sus crímenes del pasado. El exboxeador acumuló un centenar de arrestos por delitos como secuestro, violación o robo a mano armada durante 5 décadas. Se las arreglaba para salir de la cárcel una y otra vez, explicó Beth Silverman, la fiscal de Los Ángeles que logró las 3 sentencias contra Little. Aseguró que la conoció en la calle y la invitó a su auto a consumir drogas. Aparcaron junto al cementerio y cuando iban a tener relaciones sexuales en el asiento trasero, él comenzó a acariciarle el cuello. ¿Por qué sigues tocándome el cuello? ¿Eres un asesino serial?, le preguntó ella, según le contó Little a la detective del caso, Crystal LeBlanc. Entonces Little se enfureció y decidió matarla. Para LeBlanc, fue impresionante cómo Little recordaba nombres de calles, bares y la ubicación del cementerio de la pequeña iglesia de Opelousas. El hombre usaba su fuerza de forma tan desmedida que una de sus víctimas, a la que golpeó en el abdomen, sufrió la rotura de la columna vertebral. Dios sabía todo antes de las confirmaciones hechas en el caso de Little. Gary Ridgway, el asesino de Green River, era considerado como el mayor homicida serial en la historia moderna de Estados Unidos.
Ridgway se encuentra en prisión por la muerte de 49 personas en las décadas de 1980 y 1990. Randy Kraft, otro homicida convicto, dijo haber matado al menos a 65, pero está en prisión solo por el asesinato de 16. Los interrogadores coinciden en que Little no muestra signos de remordimiento, que cuenta todo a detalle, como por ejemplo dónde dejó el cuerpo de cada mujer hace años según la descripción de detectives entrevistados por la prensa. Little habla con entusiasmo sobre sus crímenes y hasta se ríe cuando recuerda detalles. Es un psicópata carismático, dicen. El sargento Mongelucho le preguntó cómo se las había arreglado para evitar ser capturado. Puedo entrar en mi mundo y hacer lo que quiero hacer, respondió Little en alusión a los barrios pobres con problemas de drogadicción. Las confesiones muestran que Little tenía como víctimas en su mayoría a mujeres, muchas de ellas pobres o con adicciones al alcohol o a las drogas, según los investigadores. Los casos de ese tipo de víctimas frecuentemente quedan sin resolver en Estados Unidos, lo que pudo haber contribuido a la impunidad de Little durante años. El estrangulamiento, su marca según las fuentes citadas por The Washington Post y The New York Times, el hombre se ganaba la confianza de las mujeres, las golpeaba, abusaba de ellas y las estrangulaba hasta matarlas. La fiscal Beth Silverman señaló a The New York Times que la motivación sexual era lo que movía a Little, pero añadió que el hombre se ofende si alguien lo llama violador. Little afirmó que tiene problemas de erección, pero los fiscales encontraron semen en los cuerpos y ropa de víctimas. La forma en que obtiene la satisfacción sexual es durante la estrangulación, le dijo Silverman al diario. Uno de los casos que confesó Little es el de Melissa Thomas, de 24 años, cuyo cadáver desnudo fue encontrado en 1996 en un cementerio de Opelousas, Luisiana. A la detective LeBlanc le dijo: Dios me hizo de esta manera, entonces ¿por qué debería pedir perdón? Según The New York Times, Dios sabía todo lo que hacía, añadió. Esta nota fue publicada originalmente el 27 de noviembre de 2018 y fue actualizada posteriormente luego de que el FBI confirmó a Little como el mayor asesino en serie de la historia moderna de Estados Unidos. Los dibujos del asesino en serie Samuel Little con que el FBI espera identificar a sus víctimas. Sus dibujos incluyen detalles como el color de los ojos y del pelo de las víctimas o el pañuelo azul que una de ellas llevaba cuando fue raptada. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés, difundió este miércoles los retratos que un asesino en serie hizo de sus víctimas con la esperanza de que puedan ayudar a su identificación. Samuel Little, quien hoy tiene 78 años y permanece en prisión desde 2012, confesó haber matado a 90 personas entre 1970 y 2005. Los investigadores, que pidieron ayuda a la población para reconocer a las víctimas a partir de estos rasgos, dicen que la mayoría de los objetivos de Little fueron mujeres marginadas y vulnerables, algunos de cuyos cuerpos quedaron sin identificar y sus muertes sin investigar. Tras escuchar su confesión, que realizó cumple 3 cadenas perpetuas por los asesinatos, las autoridades creen que Little podría ser uno de los peores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Little, un competitivo exboxeador, reducía a sus víctimas con golpes antes de estrangularlas, lo que significa que no siempre había signos obvios de que la persona había sido asesinada. Ahora, las autoridades esperan que sus dibujos puedan ayudar a descubrir finalmente quiénes fueron sus víctimas para que las familias sean informadas. Sin puñaladas o heridas de bala, muchas de estas muertes no fueron clasificadas como homicidios, sino que se atribuyeron a sobredosis de drogas, accidentes o causas naturales, dijo el FBI en un informe inicial el mes de noviembre. Little fue capturado en 2012, cuando fue arrestado por un delito relacionado con drogas en un refugio para personas sin hogar en Kentucky y extraditado a California. Mientras permanecía bajo custodia policial en Los Ángeles, los agentes le realizaron pruebas de ADN. Los resultados lo vincularon a 3 asesinatos sin resolver de 1987 y 1989, todos en el condado de Los Ángeles. Aunque se declaró no culpable en el juicio, finalmente fue declarado culpable y condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional.
Las 3 víctimas por cuyos asesinatos fue condenado fueron golpeadas y estranguladas, antes de que sus cuerpos fueran arrojados en callejones o contenedores. Antes de ser declarado culpable de asesinato, Little ya había acumulado un extenso historial criminal formado por delitos que van desde robos a mano armada hasta violaciones en diferentes estados. El caso de Little fue transferido al programa de captura de criminales violentos del FBI, BCAP, por sus siglas en inglés, que analiza a las personas que cometen delitos violentos y sexuales en serie. Posteriormente, comparten sus hallazgos con la policía local de diferentes áreas, a fin de cotejarlos con cualquier delito pendiente de resolver. BCAP, encargado de realizar la verificación completa de antecedentes de Little, comprobó que los 3 asesinatos en Los Ángeles fueron muy similares a decenas de muertes no resueltas que se remontan a la década de 1970. La analista de crímenes Cristina Palazzolo escribió en el sitio web del FBI que encontraron un caso en Odessa, Texas, que se parecía mucho a él, su manera de actuar, y pudimos comprobar que se encontraba en la zona casi al mismo tiempo. En la primavera del año pasado, los investigadores entrevistaron a Little con la esperanza de obtener más información. Sabiendo que quería ser trasladado de prisión, llegaron a un acuerdo. Podría ser trasladado si hablaba. Durante la entrevista, Palazzolo dice que Little recorrió la ciudad y el estado y nos dijo la cantidad de personas que mató en cada lugar. Una vez que terminó, había confesado 90 asesinatos. El FBI dice que hasta ahora ha podido verificar 34. Muchas de las víctimas de Little eran trabajadoras sexuales, personas con problemas de adicción a sustancias y mujeres transgénero, cuyas muertes no se han investigado o fueron clasificadas como accidentales en su momento. Su recuerdo de la mayoría de asesinatos fue preciso, ya que podía dar detalles sobre dónde ocurrieron y qué vehículo conducía. Pero no pudo recordar fechas específicas, lo que, según los investigadores, ha dificultado identificar a las víctimas. Eso es todo amigos de YouTube. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y tocar la campanita. Hasta el próximo video.